Bueno, un cordial saludo para todos, muchachos. Entonces vamos a continuar con las temáticas correspondientes a lo que es deporte y salud. El día de hoy o esta semana vamos a ver un poco correspondiente a lo que es el cáncer. ¿Sí? Entonces, bueno, tener en cuenta inicialmente que el cáncer es una enfermedad que ha existido siempre con el ser humano. ¿Sí? El cáncer se da tanto en los seres humanos como en los animales. Es una enfermedad que siempre ha existido y esa es la enfermedad a la cual mayor miedo se le puede tener, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos cuenta, dicen que es la enfermedad más dañina que hay y la más peligrosa. Entonces, vamos a empezar mencionando qué es el cáncer. Inicialmente, pues para que los tengamos en relación, el cáncer es el desarrollo anormal de lo que son las células al momento de hacer esa división celular, ¿sí? Lo que nosotros conocemos como la mitosis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta. Inicialmente, pues hay que mencionar que el cáncer no es una enfermedad, o sea, se clasifica como una enfermedad, pero que está caracterizada por más de 100 tipos de enfermedades. Sí, o sea, no es una enfermedad de carácter individual, por mencionarlo así. No podríamos mencionar que el cáncer es solo una enfermedad como hemos hecho con la hipertensión, ¿no? Sino ya eso depende de dónde se genere el cáncer como tal. Entonces, bueno, volviendo acá a lo que les estaba mencionando, pues es un desarrollo anormal de lo que es la división celular. En este caso, ¿qué es lo que sucede con las células? Si empiezan a dividir sin control, ¿sí? Y esa división sin control va a tener pues alteraciones. ¿Qué es lo que pasa? Cuando todas las células cumplen un ciclo de vida, todas las células cumplen un ciclo de vida. Cuando las células están a punto de cumplir ese ciclo de vida, ¿sí? Las células vienen con una información genética, con su ADN, el cual ese ADN pues les da una función específica dentro de nuestro organismo. Se dice que nosotros tenemos más de 1 billón de células, ¿sí? Cada una de ellas viene con una función específica. ¿Qué es lo que sucede? Cada una de esas células cumple su ciclo de vida. Al momento de cumplir este ciclo de vida, ¿qué es lo que va a hacer esa célula? Se va a dividir, ¿sí? Prácticamente se va a regenerar. La célula muere, pero le da vida a otra célula. Cuando la célula muere, este proceso se conoce como apostosis, ¿m? En donde ya cumplió su ciclo de vida y lo que hace la célula es morir y darle camino a una nueva célula para que siga cumpliendo aquella función en específica que se tenía en el ADN. ¿Qué es lo que pasa con el cáncer? Lo que pasa con el cáncer, y se los voy a mostrar acá en esta siguiente imagen, para que lo tengan de carácter mucho más claro. Entonces, cuando no se cumple ese proceso de apostosis, ¿sí? No se cumple ese proceso de apoptosis, las células que debían morir se mantienen con vida. Prácticamente esas células van a ser de carácter inmortal. ¿Mm? ¿Y qué es lo que está sucediendo allí? Que ellas van a alterar su ADN, ya no van a seguir cumpliendo esa función en específica a las que venían a cumplir. ¿Y qué va a empezar a pasar? Que va a haber una acumulación excesiva de células, ¿sí? De estas células malignas, por mencionarlo así, y con base en ello, pues vamos a empezar a tener aquellos tumores, que es esa acumulación excesiva de células, ¿sí? Eso es lo que nos causa como tal el cáncer. Entonces acá en esta gráfica se los muestra de una forma más correcta. Entonces tenemos acá en este primero dibujo, vemos que las células de color claro son aquellas que cumplieron ya su ciclo de vida y hacen ese proceso de división, en donde lo que hacen es dividirse, darle paso a las nuevas células, ellas mueren y salen prácticamente del camino y quedarían únicamente esas nuevas células para seguir cumpliendo esa función en específica, ¿sí? Entonces recuerden que ellas mueren por ese proceso de apoptosis. Cuando llegamos acá, ¿m? Y como podemos chequear acá, las células empiezan a dividirse,
pero ¿qué es lo que pasa prácticamente? Las células se dividen, pero siguen vivas, ¿sí? Como lo observamos acá, siguen vivas, causando así la aparición de tumores, que eso es lo que causa el cáncer. Esas células adquieren, podríamos mencionarla como una serie de defensas también, para seguir vivas y no morir nunca. Son células de carácter maléfico. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Entonces, cuando nosotros hablamos de tumores, como se mencionaba anteriormente, pues son aquella acumulación de células anormales en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Cuando nosotros mencionamos de tumores, podemos mencionar lo que son tumores benignos y tumores malignos. Cuando hablamos de tumores benignos, son aquellas células de carácter sano. Si nosotros hablamos de tumores malignos, ahí hablamos de los tumores relacionados con las células cancerígenas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos tumores empiezan a ser de carácter maligno, ¿sí? Por medio de las células cancerígenas. Bueno, aquí les muestro un ejemplo de los tumores. Este sería un tumor. Estos son los tumores que se están generando por medio de la división excesiva de células, en este caso. ¿Sí? Uno de los ejemplos más claros pues se muestra acá en lo que se conoce como el cáncer de mama. ¿Y qué pasa? Que empiezan a ser malignos por el hecho de que son células cancerígenas y por el hecho de que empiezan a interferir en las funciones, como se ve en esta imagen, en las funciones normales de los diferentes órganos o de donde empezó a crecer como tal el tumor. Entonces, para tener en cuenta, digamos, si a mí me empieza a crecer un tumor como tal en lo que es, bueno, las vías respiratorias, ¿sí? Entonces, cuando empiezan a oprimir ese tipo de vías respiratorias, esos tumores, ahí ya me empezaría a faltar el aire y empieza a tener un aspecto de carácter maléfico y ese tumor va a seguir creciendo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ese tipo de tumores se pueden ir dispersando hacia otros órganos, ¿sí? Que es como lo muestro aquí en esta imagen. Esa dispersión hacia otros órganos por lo general se da por el sistema linfático o por lo que es el sistema circulatorio, por medio de la sangre. Entonces, ¿qué pasa? El tumor se forma, ¿sí? Aparte de que se mantiene en el órgano donde empezó, va y se dispersa hacia otro órgano. Eso se conoce como metástasis, ¿sí? Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Y ahí empieza a ser de carácter mucho más maligno. El cáncer empieza a expandirse. Los tumores empiezan a expandirse. ¿M? No se mantienen estáticos en un mismo sitio, sino por medio de la metástasis empiezan a expandirse como tal. Entonces, ¿qué es lo que causa específicamente el cáncer? Tenemos dos tipos de causas, para no mencionar, para no decir más. La primera sería la heredada y la otra serían las adquiridas. Cuando nosotros hablamos de causas heredadas, pues hacemos referencia específicamente a lo que son los genes. ¿Sí? Ya sabemos que por medio de los genes, nosotros pues tenemos nuestro color de cabello, lo que es nuestro color de ojos y demás. Y por medio de los genes, pues podemos sufrir de cáncer, ¿sí? Ahí cuando nosotros hablamos de las causas heredadas, tenemos tres genes que están específicamente involucrados. Unos que se conocen como los oncogenes y los protooncogenes, que qué es lo que sucede con ese tipo de genes. Ellos son los reguladores de que esa división celular se mantenga, ¿sí? De ese proceso homeostático. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de genes? Ya no van a regular ese proceso de homeostasis. ¿Y qué va a pasar? Las células van a empezar a reproducirse de forma mucho más rápida. Lo que van a hacer es que aceleran ese proceso de reproducción, evitando así que las células mueran, ¿sí? Tenemos también el otro gen que sería los supresores tumorales, que son los encargados de que las células se dividen, ¿sí? De hacer ese proceso de división. Los primeros son los encargados de hacer el proceso de homeostasis, los segundos son los encargados de que las células se dividen. Cuando este gen se ve alterado,
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se van a, digámoslo así, que va a ocurrir lo mismo que con el primer gen, ¿sí? Entonces las células ya no van a tener como esa homeostasis para dividirse. Y el tercer gen, los terceros genes serían los genes reparadores del ADN. Entonces, que son los que llevan los códigos genéticos. Como lo habíamos visto anteriormente, pues las células traen un código genético en específico para cumplir su función. ¿Qué es lo que pasa cuando este gen se ve alterado? Que ya las células no van a cumplir esa función como tal, ¿sí? Entonces, pues eso va a dar paso a lo que es el ADN. Entonces, para que tengamos en cuenta, uno de los genes que se ha asociado bastante con lo que son los cáncer son estos dos que menciono acá, el BRCA1 y el BRCA2. ¿Qué es lo que pasa? Se ha descubierto que esos genes son los que dan inicio o los que están netamente relacionados con lo que es el cáncer de ovarios y el cáncer de mama específicamente, ¿sí? Para que lo tengamos ahí en cuenta. Ya tenemos lo que son las causas de carácter adquiridas. Entonces, como lo mencionamos, las causas de carácter adquiridas son prácticamente los factores externos para tener en cuenta. Dentro de ello, pues son sencillamente los factores que se han mencionado anteriormente relacionados con otras enfermedades. Principalmente está el hecho de fumar o lo que se conoce como el tabaquismo, está directamente relacionado con la adquisición del cáncer, lo que es la obesidad, la inactividad física, eh, bueno, que son la inactividad física, la obesidad, los hábitos alimenticios están netamente relacionados, ¿sí? Esos serían los más conocidos y en los que más se hace énfasis. Pero aparte tenemos otros tipos de factores externos que influyen netamente al cáncer. Uno de ellos es la exposición al sol, especialmente para aquellas personas que tienen una piel delicada. ¿Qué sucede? La exposición al sol está directamente relacionada con aquellas personas que adquieren cáncer de piel. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, ¿sí? Una exposición excesiva al sol sin los cuidados respectivos está relacionado con el cáncer de piel. La contaminación. Esos son otros factores a tener en cuenta. Por eso es que se molesta también tanto con la contaminación. O sea, este factor está netamente relacionado con lo que es el cáncer de pulmón. Importante, algo que a tener en cuenta, el consumo excesivo de las carnes rojas, ¿sí? Está relacionado con lo que es el cáncer de colon. Y aparte de ello, pues diferentes infecciones. Dentro de eso, pues tenemos lo que es el papiloma humano, que se asocia directamente al cáncer anal, ¿sí? Y lo que es la hepatitis B y la hepatitis C, que están asociados directamente al cáncer de hígado. Entonces, para tener en cuenta, esas serían como las causas más relevantes de lo que es el cáncer. Entonces, tenemos los que son los diferentes tipos de cáncer. Cuando nosotros hablamos de tipos de cáncer, como les mencioné anteriormente, pues hay más de 100 tipos de cáncer o 100 enfermedades relacionadas con el cáncer. ¿Sí? Por lo general, cuando hablamos de tipos de cáncer, pues nos enfocamos netamente en donde se originó el cáncer. Por ejemplo, si mi tumor se está originando en lo que es el estómago, menciono que tengo cáncer de estómago. Si se está originando en lo que es el hígado, menciono que tengo cáncer de hígado. Entonces, pero, ¿qué hay que tener en cuenta? Hay una clasificación, llamémoslo así, de forma de carácter global, que se da por medio del tejido de origen y en donde se agrupa como tal ese cáncer. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos del tejido de origen, qué pena, tenemos cuatro tejidos a correlacionar. Entonces, primero tenemos un tipo de cáncer que se llama el carcinoma o los carcinomas. Y este tipo de cáncer se caracteriza porque se da en los tejidos epiteliales. Cuando nosotros hablamos de tejidos epiteliales, por lo general hacemos referencia a la piel. Pero acá más específicamente hablamos de aquellos tejidos que lo que hacen es recubrir un órgano en específico. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de carcinomas, podríamos estar ahí mencionando lo que es el cáncer de pulmón, el cáncer de estómago, el cáncer de colon, ¿sí? Porque se origina en estos tejidos que están recubriendo esos órganos, para que lo tengamos en cuenta. Hablamos de lo que son los sarcomas.
¿sí? Ahí digamos que estaría más involucrado relacionado con lo que, con la carrera que ustedes tienen en específico o el conocimiento que ustedes han adquirido en la misma. Cuando nosotros hablamos de sarcomas es porque se originan lo que se conoce como los tejidos conectivos o conjuntivos, ¿sí? Y más específicamente lo que son los huesos, los músculos, el cartílago y lo que son los sarcomas óseos. Acá lo podemos ver más detalladamente en la imagen. Este sería un cáncer, un sarcoma en específico, porque el cáncer se está originando en ese tejido conectivo, que en este caso sería el músculo, más específicamente, ¿sí? Tenemos lo que es las leucemias. Ahí pues nosotros hablamos de que se origina en lo que es la médula ósea, ¿sí? Especialmente en el tejido encargado de producir lo que son los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Y por último, tenemos lo que es los linfomas. En este caso, se origina en el tejido linfático y ahí empieza todo lo que es el cáncer, para que tengamos ahí en cuenta. Bueno, referente a lo que son los tratamientos, cuando nosotros hablamos de tratamiento, hay bastantes tipos de tratamiento para lo que es el cáncer. ¿Sí? Anteriormente únicamente se trataba con lo que era la cirugía, que por lo general, ¿qué es lo que hace la cirugía? Identificar ese tumor que se tiene y lo que se hace es extirpar el tumor. Pero ¿qué sucedía? Se dio cuenta que la cirugía no era netamente o totalmente eficaz contra el cáncer. Por lo que pasaba, o sea, podía ocurrir aquello que se menciona como la metástasis y el tumor se expandía a otros órganos o sencillamente el tumor volvía a crecer. Entonces, dentro de lo que se conoce más, y creo que la mayoría de nosotros estamos asociados, es la quimioterapia. ¿Qué sucede con la quimioterapia? La quimioterapia fue descubierta aproximadamente en los años 50, 1953, más o menos, para que tengamos en cuenta, y fue debido a un ataque que le hicieron a Italia, ¿sí? En donde pues echaron una serie de bombas con unos químicos. ¿Qué es lo que pasó ahí? Que tiempo después del ataque, para las personas que sobrevivieron a esos químicos, pues se dieron cuenta que esos químicos habían matado la mayoría de células blancas, de glóbulos blancos, qué pena, que poseían las células. Entonces, ¿qué dijeron los científicos en ese momento? Pues podríamos hacer esto mismo con el cáncer, crear una serie de químicos para matar las células. Pero ¿qué es lo que sucede con la quimioterapia? O sea, se basa prácticamente en una serie de medicamentos que lo que hacen es matar las células. Pero esos medicamentos no tienen discriminación, no discriminan entre lo que son las células buenas y las células cancerígenas. ¿Y qué es lo que pasa? Empiezan a matar todo tipo de células. ¿Sí? El objetivo es matar las células cancerígenas, pero también se matan las células benéficas o las células buenas. Por eso es que, digamos, acá muestro la imagen, esto es una paciente con quimioterapia. Por eso es que las personas que están expuestas a las quimioterapias empiezan a quedarse, digamos, calvas, ¿sí? También lo que son las defensas empiezan a bajar, entre otros aspectos. ¿Listo? Otro de los tratamientos conocidos es la radioterapia, que en este caso se puede hacer de forma interna y de forma externa. Como su nombre lo menciona, es que por medio de lo que son los rayos X, se van a matar las células cancerígenas. Se exponen las células cancerígenas a los rayos X, a la radiación. Cuando nosotros hablamos de radiación interna, es cuando ya los rayos X los hacemos dentro de lo que es nuestro organismo. Ya la radiación externa es cuando nosotros pues tenemos, se hace esa radiación por fuera prácticamente, ¿sí? Que es como se muestra en esta imagen, podría mencionar. Entonces tenemos lo que es la inmunoterapia, en donde debido a lo que es la inmunoterapia, pues ¿qué es lo que se hace? Brindar una serie de medicamentos que lo que ayuden es a aumentar el sistema o la fuerza del sistema inmunológico, para que de esta forma el sistema inmunológico
destruya las células cancerígenas, pero pues es una de las formas, digamos que es una de las formas para tratarlo, pero no es una de las más efectivas, ¿sí? Aquí tenemos otros tres tipos de formas de tratar lo que es el cáncer, que la primera sería la hipertermia, la segunda la crioterapia y la última sería la terapia fotodinámica. Entonces, cuando nosotros hablamos de hipertermia, lo que se realiza como tal es exponer esas células cancerígenas a bastante calor para que las células cancerígenas mueran, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de la crioterapia, es prácticamente lo contrario. ¿Qué es lo que hace? Se identifican las células cancerígenas y lo que se va a hacer es la aplicación de una serie de gases que lo que van a hacer esos gases es congelar esas células para matarlas específicamente, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta, esos serían los tratamientos más relevantes y pues ya vendría a jugar nuestro papel. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros pues ya tenemos una serie de conocimientos, como vimos, pues uno de los factores de lo que es el cáncer es debido también a lo que son nuestros hábitos especialmente. Cuando nosotros, digamos que esto podría estar muy relacionado con todo lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Para tratar el cáncer, prácticamente cambiar nuestro estilo de vida. Uno de los aspectos más relacionados pues sería el hecho de dejar de fumar, el hecho de dejar de tomar, de beber alcohol, ¿sí? Una alimentación adecuada e importante la realización del ejercicio. ¿Mm? Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros pues actuamos como actores de carácter preventivo inicialmente para el cáncer, pero que nos interesa básicamente es una persona que ya posea cáncer o que haya salido de ese estado cancerígeno. Cuando nosotros hablamos de una persona que ha salido de ese estado cancerígeno, nos queda ya de forma más complicada hacer un plan de entrenamiento enfocándonos a una persona que no posee cáncer. ¿Por qué razón? Porque ella, digamos, si el estado cancerígeno fue posquimioterapia, esa persona va a tener sus defensas demasiado bajas y no va a poder hacer todas las actividades que nosotros le propongamos. Entonces, no, ya tengo conocimiento que ustedes son expertos en la planificación del entrenamiento, ya saben qué porcentaje manejar en las cargas de entrenamiento y demás, ¿sí? ¿Qué es lo que se desea actualmente? En este momento que veamos otras tendencias de entrenamiento que se han estado implementando para contrarrestar lo que es el cáncer, ¿sí? Entonces, específicamente, el cáncer se ha estado contrarrestando un poco con lo que es el yoga. Como nosotros teníamos conocimiento, el yoga nació en lo que es Japón tiempo atrás, pero el yoga se utiliza muchísimo post ese proceso que tuvieron las personas, o llamémoslo así, los que son los sobrevivientes del cáncer, ¿sí? Entonces, en eso nos vamos a enfocar estos días. ¿Listo? Para que lo tengamos un poquito en cuenta.